Bienvenidos, nuevamente vamos a continuar con un nuevo tema que es en este caso la lucha de los pueblos cayambis. Para eso hemos invitado a uno de los compañeros que tiene una trayectoria histórica, sobre todo como cayambi y también a nivel nacional ha ejercido diferentes funciones. Él es magíster, estudió sobre temas latinoamericanos y relaciones internacionales en la Universidad Andina. Igualmente estudió un diplomado sobre gestión pública en la Universidad Salesiana y Universidad de Valencia. Él ha dedicado igualmente en diferentes ámbitos de investigación. Para ello ha publicado algunas publicaciones. Es la publicación sobre gestión comunitaria de agua. Igual ha publicado también sobre pedagogía y derechos de pueblos indígenas. Igual ha publicado sobre uso diario o cotidiano sobre Soma Causay. Entre ellos, esto es uno de los temas importantes que ha destacado. Por lo tanto, invitamos para que con ustedes pueda compartir todas sus experiencias, todos sus conocimientos. Bueno, quisiéramos saludar a todos los amigos, compañeros que están en el curso de formación política, formación ideológica. Creemos que es importante en estos cursos que podamos aprender nuevos conceptos, nuevas categorías. Lastimosamente el mundo occidental nos han llenado de teorías, de conceptos, y lastimosamente eso nos han enseñado en la escuela, en el colegio, en la universidad. Mi nombre es Guillermo Churuchumbi, soy alcalde de Cayambe, alcalde reelecto. Quisiera saludar a nombre de la Fundación Causay, saludar a nombre del pueblo Cayambi, a nombre del pueblo Quitucara, del pueblo Caranqui. Será un gusto compartir con ustedes estos momentos de pandemia, que no se olvide que el mundo cambió y por lo tanto las personas tenemos que cambiar con nuestras actitudes, con nuestros valores, y ahora que a través de este sistema nos hace magia, el sistema virtual, creemos que es importante que ahora nuestros negocios, nuestras relaciones comunitarias, tenemos que hacerlo a través de este aparato. Trabajar en términos de fortalecimiento de la economía, de los páramos, de la plurinacionalidad, de la interculturalidad. Estos aparatos tienen que servir para fortalecer y organizar nuestras organizaciones comunitarias. Me han pedido que les dé una charlita sobre el proceso de lucha del pueblo cayambi y cuáles son los desafíos. Y podemos decir rápidamente que tenemos una historia de unos más de 520 años en el territorio cayambi. Luego pasamos por el tema del sistema hacendario, por el sistema de las encomiendas, y lo que tenemos ahora, el actual sistema republicano, con varias luchas del movimiento indígena. No se olvide que en 1926 se forman los primeros sindicatos indígenas en el marco de la inspiración de la Revolución Rusa o de la Revolución de Rusia. Se implanta el concepto de los sindicatos y al mismo tiempo indígenas. Sindicatos desde la perspectiva más de lucha de clases sociales, indígena desde el mundo más ancestral, más antiguo. Para 1936-37 aparece un primer marco legal, como es la Ley de Comunidades, que tiene vigencia hasta estos momentos. Y creo que es importante, ustedes, compañeros dirigentes, o aquellos que somos ya académicos, hemos pasado por la universidad, es importante que hagamos reformas de los estatutos para la consolidación de los gobiernos comunitarios. Luego, para 1944-45, la fundación de la FEI en Cayambe, inspirado en el pensamiento de Dolores Cacuango, la lucha por la tierra, por la educación y sobre todo por la dignidad de los pueblos indígenas. Igualmente en Cayambe, en el norte de Cayambe, aparecen 4
escuelas clandestinas. Yo me imagino cómo habrá sido Dolores Cacuango en aquellos tiempos. Mujer, pobre, analfabeta, excluida, desafió el sistema. Y a veces nosotros nos hemos ido al colegio, a la universidad, todavía tenemos miedo, como yo digo, como yo siempre suelo decir en Cayambe, cuando hay movilizaciones, levantamientos, alguna gente solamente porque la chompa de un militar está botado y estamos asustados corriendo. Lo que hicimos en octubre es parte de este proceso de lucha. Lo de octubre no es algo nuevo. Lo de octubre es un proceso que hemos venido en los últimos 500 años, en los últimos 100 años, en los últimos 50 años, en los últimos 30 años. Así llegamos para 1990 en Cayambe, pero no se olvide que en la década de los 70, 80 hubo la lucha por la tierra. La primera y la segunda reforma agraria en Cayambe, estamos hablando de 1964, luego una segunda reforma agraria tenemos en 1972 o 74. Desde el Estado, no se olvide que el Estado siempre impone leyes, impone instituciones, impone gobiernos, inclusive el Estado, y fruto de este proceso vemos que el pueblo Cayambe, rápidamente yo quisiera quiero utilizar el pizarrón para que podamos rápidamente entender cuáles son algunos conceptos, algunas categorías que estamos desafiando al sistema capitalista, al sistema estatal y a una sociedad dominante en el Ecuador. Sería importante que recordemos que en el año de 1998, no se olvide que dije en 1936, existe un marco legal, el tema de las comunas. Esto es un marco legal, donde los campesinos, los indígenas, nos agarrábamos de esto, la forma de organizar, pero luego para 1998, por primera vez, o por no decir por segunda vez, tenemos otro marco legal desde el Estado. El Estado nos reconoce los derechos colectivos. Derechos colectivos, y no se olvide, por primera vez en el Estado ecuatoriano, se reconoce el tema de los pueblos indígenas. El tema de los pueblos indígenas. Y ahí tenemos una serie de derechos. Y es así que para 1999, 2000, hay un proceso de autodeterminación, autoidentificación del pueblo Cayambe. No se olvide que el pueblo Cayambe está en el sur de la provincia de Imbabura, en otra provincia, en otra jurisdicción cantonal, pero también el pueblo Cayambe está en el norte de la provincia de Pichincha, en otra jurisdicción provincial, en otra jurisdicción cantonal, pero también encontramos en Oyacachi, que también está en otra jurisdicción provincial y cantonal. Es decir, el pueblo Cayambe está en 3 provincias. Está en Napo, Imbabura, Pichincha. A partir de 1998, con los derechos colectivos como pueblos indígenas, como se organiza como pueblo Cayambe. Y hasta ahora existe una directiva o un consejo de gobierno, nacida, aquí están varias comunidades, tenemos aproximadamente cerca de 200 comunidades del pueblo Cayambe, 200 comunidades. Algunas están en cooperativas, en asociaciones, en comité promejoras, en comunidades o comunas. Desde
2000 en adelante, el pueblo cayambe viene luchando en varios ejes temáticos que ha sido fundamental la lucha del pueblo cayambe. El uno es el tema de los páramos. El tema de los páramos, el otro ha sido el tema del agua. ¿Cómo de forma territorial, compañeros? ¿Cómo de forma territorial hacemos el manejo de páramos y del agua? Y en Cayambe, particularmente en Cayambe, bueno, ahora en Pedro Moncayo, en el sur de la provincia de Imbabura, absolutamente todas las comunas realizan la gestión comunitaria de páramos y la gestión comunitaria del agua. Esto es fundamental entender. Pero por otro lado también el pueblo cayambe se reivindica, reafirma, esto es fundamental, reafirma en la identidad. Identidad como cayambe, O sea, eso es fundamental, entender que la cultura del pueblo cayambe está sustentada de sus raíces ancestrales. Y cuando hablamos de raíces ancestrales, estamos regresando a unos 1200 a 1500 años atrás. Y es así que una de las formas de identificar de la cultura cayambe es por su astronomía. Disculpe que voy a hablar en términos generales. En todo el territorio cayambe podemos también encontrar las tolas de esta manera. Tolas. Justo en estos días inclusive estamos celebrando las fiestas del Inti Raymi, pero por el tema de pandemia no se hacen las festividades del Inti Raymi. Acá tenemos un sitio llamado Puntiatzil. Este es, y bueno, también tenemos esta es la pirámide del Sol y esta es de la Luna en Puntiatzil. Pero esta misma pirámide podemos encontrar en todo el territorio del pueblo cayambe. En los Caranquis también podemos encontrar. Si ustedes realizan una mirada, encima de Yaguarcocha tenemos varias tolas, varias pirámides. O en todo el callejón de Zuleta podemos encontrar también varias pirámides y tolas que tienen que ver con la cultura cayambe. Cultura cayambe, otros dicen cultura cayanqui. Cayambe o cayanqui o caranqui. Esto es, cuando hablamos de terminado en bi, significa río. Esto es, tanto la palabra cayambe o cayanqui no es quichua, es del idioma cayambe o cayanqui. Bi significa río junto a la montaña, y podemos ver que en la planicie de Cayambe encontramos varios ríos que nacen de la montaña. Tiene sentido, digamos, en eso. Finalmente, entonces, ¿cuáles son nuestros desafíos, nuestras propuestas como pueblo cayambe? Primero, creemos que es importante luchar en estos tiempos, y no se olvide que también con la Constitución de 2008, con la Constitución de 2008 se ratifica el tema de nacionalidades y pueblos. Pero también en la Constitución de 2008 se habla sobre el Estado plurinacional. Pero además habla también de una sociedad intercultural. Plurinacional. La plurinacionalidad se refiere al Estado como tal. Aquellos que hemos estudiado, revisado la bibliografía del Estado, el Estado plurinacional entonces tiene que ver sustentado en lo comunitario, lo público
y lo privado. No podemos negar que existe también el tema de lo privado. Hasta hace poco se estaba entendido como el Estado se dividía en lo público y lo privado, y menos lo comunitario. Nosotros desde el pueblo Cayambi reivindicamos o demandamos hacia el Estado que debería haber una sociedad de carácter comunitario, pero público y privado. Eso es uno. Dos, pero cuando hablamos de interculturalidad, estamos hablando de sociedad, estamos hablando de personas. En el pueblo Cayambi construimos la interculturalidad. Habemos mishus, habemos runas, habemos también representantes de las distintas nacionalidades, o en las plantaciones florícolas están trabajando nuestros hermanos indígenas, shuaras o chachis. Entonces, ¿cómo visibilizar esta sociedad? Visibilizar en una sociedad intercultural. Y cuando hablamos de sociedad intercultural, significa entre iguales. Entre iguales. En términos humanos, podemos hablar en términos humanos, somos una sociedad humanamente iguales, pero en términos culturales somos diferentes. Por eso se habla de la plurinacionalidad, que somos una diversidad de culturas, una diversidad de nacionalidades, una diversidad de pueblos. Y lastimosamente, yo les digo con toda sinceridad, este reconocimiento del Estado plurinacional y de la sociedad intercultural ha quedado solamente en la Constitución. Y me atrevo a decir, ha quedado como letra muerta. Y mi pregunta es, ¿cuándo vamos a construir el Estado plurinacional? ¿Cuándo vamos a construir políticas para una sociedad intercultural? Yo les digo con toda sinceridad, como alcalde de Cayambe, desde 6 años luchamos, peleamos, desde el Estado, desde lo público, también promovemos la interculturalidad. Desde el municipio también empujamos, apoyamos a la construcción de la plurinacionalidad. ¿A qué se refiere? Miren, nosotros, no se olvide que nuestro sueño, nuestra propuesta del Estado plurinacional, primero, no se olvide lo comunitario. Segundo, el tema del territorio. Tercero, estamos hablando del tema de jurisdicción. Cuarto, estamos hablando de autonomía. Hablar de lo comunitario es hablar de lo colectivo, de una sociedad colectiva, que los cayambes somos sociedades colectivas. Y por lo tanto, también tenemos esta sociedad colectiva está sentado en un territorio. Pero este territorio tiene una jurisdicción. Y cuando hablamos de jurisdicción es la jurisdicción del pueblo cayambi. Y si bajamos más abajo, estamos hablando de la jurisdicción de las comunas. Y en las comunas existe también autonomía. En cierta medida, el pueblo cayambe estamos luchando por tener nuestra autonomía. Ojalá la próxima asamblea constituyente deberíamos también constituir en un gobierno de la autonomía del pueblo cayambe. En estos momentos, esa es una perspectiva organizativa, una perspectiva social, pero todavía no hemos alcanzado la autonomía del pueblo cayambe. Probablemente tenemos jurisdicción, tenemos territorio, también el ejercicio de lo comunitario, pero nuestro desafío, nuestra lucha es la autonomía del pueblo cayambe, pero con jurisdicción y territorio. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? El agua está en nuestras manos, los páramos están en nuestras manos, las comunas están en nuestras manos, pero ahora los siguientes desafíos para nosotros es, bueno, no se olvide, por uno, el tema de justicia indígena. La justicia indígena no solo para los indígenas, cómo empezar a hacer sentencias indígenas, pero no solamente para resolver el lindero, y no solamente para resolver el robo de la gallina, o la pérdida de una gallina. La justicia y la sentencia indígena tiene que ser para hablar de propiedad. Y les digo con toda sinceridad,
desde el municipio de Cayambe, nosotros ya tenemos, a ver, no es que el municipio hace la sentencia indígena, no. Quien hace la sentencia indígena es la comunidad o el pueblo Cayambe. Y el municipio, a través del registro de propiedad y a través de la Dirección de Avalúos y Catastros, nosotros respaldamos, apoyamos, reconocemos la sentencia indígena en términos de propiedad. Porque para hacer un sistema de agua potable o para hacer una casa comunal, el Estado, la Contraloría, te pide que tienes que tener un título, unas escrituras públicas o privadas. Y si no tienes escrituras, simplemente no se hace obra. Pero en caso mío, que tengo claridad sobre esto, nosotros apoyamos, acompañamos para que se realicen sentencias indígenas que transformen en propiedad comunitaria y viabilizamos. El otro desafío es, tener una bonita experiencia en Cayambe. Sería bueno que visiten el registro de propiedad, podemos ampliar en otro momento. Seguramente a través de este curso virtual podremos compartir de las diversas experiencias de ejercicio de justicia. Un segundo desafío para nosotros es trabajar en el tema de los gobiernos comunales. Como yo decía hace un rato, los estatutos de las comunas o de las asociaciones, tenemos 1936, 1998 y 2008. Es decir, que nuestros estatutos de las comunas, para tener autonomía y territorio, para tener jurisdicción, tenemos que reformar nuestros estatutos. Ese es el desafío. Tenemos que reorganizar, desafiar, y bueno, acá en Cayambe tenemos varias experiencias de haber desaparecido la Junta de Agua Potable, haber desaparecido la Junta de Agua de Riego, y la comuna tiene la facultad constitucional, la facultad como derecho colectivo a manejar el agua, con personería jurídica como comuna, a manejar el agua, los páramos, la economía, la cultura, el deporte, la educación, etcétera, etcétera. Pero eso nos falta profundizar más en nuestro territorio. Es un desafío, pero eso sería importante que se multiplique también a nivel del país. Y finalmente, un desafío, el tema de lo económico. Les pongo un ejemplo. Nosotros cuidamos de forma colectiva los páramos. Administramos el agua de forma colectiva. Pero en el tema productivo estamos dispersos. Necesitamos generar asociatividades o necesitamos hacer economía comunitaria. El desafío de los pueblos y nacionalidades, urbano y rural, tiene que ser cómo construimos economías solidarias, economías comunitarias, economías de reciprocidad, de solidaridad, y todo ello implicaría la construcción del Estado plurinacional. Apostar a lo privado, lo público y sobre todo lo comunitario, lo asociativo, la economía colectiva, desde las colectividades. Lastimosamente, en estos momentos son economías individuales, ni siquiera familiares, son economías individualizadas, y eso sí es típico del modelo neoliberal. El modelo neoliberal es la competitividad, la eficiencia y el individualismo, mientras que la economía comunitaria es lo colectivo, desde el territorio, desde la autonomía y sobre todo la transformación de nuestra sociedad.